Hola amigos de Contexto. Estamos en un nuevo programa con el amigo Pedro Cava para analizar una serie de elementos que se están presentando en el proceso de político y preelectoral o electoral ya. Dominicano. De aquí, dominicano, sí. Porque el anterior lo hicimos sobre la base de las experiencias internacionales. Sí, no, pero estamos hablando ya de la República Dominicana. Y en el día de ayer, martes 12 de noviembre, el candidato del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, presentó lo que han llamado los lineamientos de su programa de gobierno 2020-2024 y sostuvo que los lineamientos programáticos están centrados en rescatar la institucionalidad democrática y una nueva forma de hacer política para promover un modelo de crecimiento económico que genere igualdad, inclusión y ataque a la marginalidad social y extirpe de la gestión pública la corrupción y la impunidad de los delitos contra los fondos del erario. Nosotros sabemos que el crecimiento sin desarrollo es inhumano. Y también sabemos que el desarrollo es imposible sin crecimiento. Un modelo económico que funcione debe cuidar el equilibrio entre el aumento material del crecimiento y la felicidad humana que causa el desarrollo. Entonces, ahí lo primero que te voy a decir, me parece una buena iniciativa que todavía en los albores, todavía no se ha declarado la campaña presidencial, pero diríamos en el posicionamiento de los candidatos, se presente una propuesta o de lineamientos programáticos, que me gustaría que lo hagan los otros candidatos presidenciales también. Viene por ahí. Es necesario. Ahora, yo creo que debemos sí adelantarnos a a las expectativas que crea este lanzamiento de ideas que ha hecho el candidato del Partido Revolucionario Moderno, que por cierto encabeza las encuestas. O sea, de todo lo que aparece como ofertas ahora mismo, es la que puede alcanzar el poder si las elecciones fueran hoy. Y tendríamos entonces que esperar, por tanto, los resultados de una campaña electoral que tendrá una primera prueba ahora en febrero, a mediados, y la segunda y definitiva, porque ahí se va... la elección municipal. Sí, y la segunda y definitiva que se va a verificar a mediados de mayo, porque ya ese es para si no el hay poder. Segunda vuelta. Que ya ese es por el poder. Si entonces no hay esa segunda determina, vuelta, si no se consigue el 50 más 1, una tercera. Bien, es importante que adelantemos, y qué bueno que lo haya hecho ahora, para poder reflexionar acerca de eso. Ahora, de entrada, ese documento que leyó el candidato del PRM, Abinader, tiene un avance notable con respecto al discurso que ha tenido la oposición en los últimos años, diríamos que en los últimos 20 años. Y es el de que acepta que ha habido crecimiento. Hasta hace un tiempo, aquí, la oposición política y en particular la asesoría económica que acompaña no solamente al PRD originario, sino al que se le desprendió, el PRM, era el de decir y acusar a las autoridades de con frecuencia acudir a lo que ellos llamaban maquillaje de las cuentas nacionales, de los indicadores económicos, etcétera, para mostrar que el PLD había sido eficiente en el ejercicio de poder. Eso se mantuvo. Incluso me acuerdo como ahora cuando ese mismo predicamento era el de Andy Navarre y Aristi Escudero, que ahora han devenido en asesores del PLD y del gobierno. Y funcionarios de importancia. Pero bueno, ese mismo tratamiento le siguieron dando los economistas de la oposición. Esta exposición que ha hecho
el candidato del PRM cambia de rumbo y te dice, no ha habido crecimiento, lo que no ha habido es desarrollo, lo que no ha habido es equidad, exacto, equidad. Es la distribución del crecimiento. Y ya eso es un cambio del cielo a la tierra, te lo advierto. ¿Por qué? Porque tú no puedes transmitirle a un pueblo constantemente la desilusión, la desesperanza, la falta de fe. Y eso es lo que se le ha estado transmitiendo por por 2 décadas al pueblo dominicano. Aquí no es verdad lo que ustedes oyen ni lo que ustedes ven. O sea, lo que ustedes ven es el metro. Lo que ustedes ven son las zonas francas redivivas. Lo que ustedes ven es el sector vial. No, te iba a decir, la minería rediviva, la infraestructura vial, los elevados, carreteras. Lo que ustedes ven son una cantidad enorme de supermercados y tiendas llenas constantemente, con un mercado interno activísimo, el más activo de toda Centroamérica y Caribe. No hay uno que se nos pare. Esto es comparable al ambiente que tú ves en Miami cuando tú vuelas a los centros comerciales. Bueno, bájale un poquito. Es comparable desde el punto de vista del movimiento comercial y oferta. Bien. Entonces, ¿qué digo? Aceptar que ha habido eso, como lo consigna incluso los informes del Fondo Monetario Internacional sobre el comportamiento de la economía, aceptar que ha habido eso, es el reflejo de que hay un cambio de concepción, de visión de la... Ahora bien, ahí también se dice, porque falta la segunda parte, y aquí sí hay que abrir todavía interrogantes, que se va a consultar a los departamentos y a los distintos niveles económicos sociales del país, que tienen representación formal, acerca de la conformación ya de una propuesta de modelo económico. Yo quisiera... ¿Cómo así? ¿Cómo de modelo? Sí, la crónica te dice eso. En el discurso él revela, más adelante, yo estaba leyéndolo en más de un periódico, que ahora pasan a la segunda fase. Acuérdate que él dijo muy claramente que esos son los lineamientos generales de un programa de gobierno. Pero eso no es un programa de gobierno. No, no lo es. A eso le falta ahora... Sí vi, bueno, sigue. Una propuesta de cómo conciben el desarrollo nacional, de en cuáles sectores de la economía, de los básicos, van a intervenir para reorientarlo, conformarlo o consolidarlo, lo que fuese. Y yo quisiera llamar la atención acerca de lo siguiente: ese crecimiento que se ha acumulado, 7.5 del 96 al 2000, y del 2005 a la fecha un poquito más de 6 promedio anual. Ese crecimiento ha sido logrado gracias a un modelo económico que ha sido demostradamente eficiente. Se soporta en una agropecuaria con agroindustria, ya no solamente de la caña, hay otros, la pasta, o sea, los tomates y eso también ha pasado a ser agroindustria, y muchas otras cosas más han pasado a ser agroindustria. Banano, han pasado muchas cosas más a ser, incluso el arroz. La gente debe saber que aquí hay factorías de arroz que no le envidian a ninguna de las más avanzadas de América Latina por los procesos modernos. ¿Por qué ustedes han visto que el arroz dominicano tiene la misma calidad del americano o de cualquier otro país? Es porque se está procesando ya en factorías. Hay una inversión de una de las plantas que costó $10 millones, una factoría, imaginémosla. Claro, es la que te coloca en los supermercados productos que son comparables a cualquiera de otro país. Bien, y muchas otras factorías. Entonces tenemos una manufactura para suplir el mercado interno que está acompañada de una manufactura para exportación. Esa manufactura le ha sobrevivido, es la que enfrenta, por cierto, posibilidades de cambio importantes. De eso quisiera hablar, si tú me lo permites, en el curso. Claro. Sí. Y tenemos una minería metálica y no metálica rediviva, porque al inicio del siglo creíamos que había desaparecido la minería. Ya hoy, de nuevo, es uno de los motores que más fuerza tiene. Y tenemos el sorprendente sector turismo, que ha tomado la cabeza de la economía por acción, por generación y por
y porque toca prácticamente todos los sectores de la vida nacional. Es transversal a toda la actividad económica y social. Bien, esos 4 grandes motores están operando. Por tanto, es muy difícil, con eficiencia, es muy difícil que haya lo que pregonaban, y se ha pregonado por mucho tiempo, un nuevo modelo económico. Eso llegó tan lejos, que yo a funcionario del gobierno, es decir, para estar a tono con los reclamos, por ejemplo, del Consejo de Hombres de Empresa, de la Asociación de Industria, del Consejo de Empresarios y Comerciantes de Santiago. Bueno, tú sabías, Julio, que ya no se habla del nuevo modelo. Eso desapareció también hace unos meses. ¿Por qué? No, lo que tú tienes que definir cuáles son los elementos de ese nuevo modelo. Hay cosas que habría que incorporar en la estructura económica y en la estructura social de la República Dominicana que significarían un cambio radical. Yo te voy a decir... Yo te voy a plantear el mío el economista quiere... Lo que plantea el licenciado Luis Abinader. No es posible crecimiento económico sin una justa distribución del ingreso. Sí, un desarrollo real. Un desarrollo real. Yo estoy 100% de Yo también. Con eso. Ahora, ¿qué instrumento tú tienes para implementar ese y garantizar esa social? distribución? La República Dominicana tiene el tercer gasto social más bajo de América Latina. Y eso que se ha incrementado ahora. Sí. Con las políticas de los gobiernos del presidente Medina. Tenemos 8.2% de gasto social. Sí. El promedio en América Latina es de un 16%. Casi 17%. Es el doble. ¿El doble? Sí. El doble de lo que se hace aquí. Sí, así es. Ahora, si tú tienes una presión fiscal total de 15 a 16%, ¿cómo tú haces funcionar una maquinaria estatal sin recursos? Recursos que no impliquen un crecimiento del endeudamiento público desmedido. Que no es que no se use en el endeudamiento público, pero desmedido. ¿Qué significa eso? Eso significa que es necesario plantearse un pacto fiscal, una reforma fiscal, un acuerdo fiscal, un reajuste, como tú le quieras llamar. El Estado tiene que en los próximos 4 años ganar entre un 3 y un 4% de presión fiscal al PIB y llevarla por lo menos al 20%. El promedio de América Latina, la media regional, es 23%. Es 23%, y mira todos los problemas sociales que hay. En Chile, en Argentina, en Brasil, en todos los lados. Entonces, yo quiero conseguir la publicación para poderla leer con más... Yo también. Con más detenimiento. Pero me parece que el tema del ajuste fiscal, o la reforma fiscal, o la transformación fiscal, es fundamental, o la justicia fiscal, como tú le quieras llamar, es... En este país, unos sectores pagan demasiados impuestos y otros no pagan nada, o muy poco. Yo te voy a plantear un tercer tema, que es Pero déjame decirte el tercero. Nosotros tenemos un sistema supuestamente de seguridad social que no es ni seguridad ni es social. Nosotros necesitamos un sistema sanitario público, gratuito, universal, que cubra lo fundamental. No puede ser que cada vez que alguien se enferme en una familia tengan que quebrar la familia. Y necesitamos lo que estábamos leyendo en el programa anterior, de lo que impuso, lo que transformó Evo. Todos los mayores adultos de más de 65 años tienen derecho a una pensión, que sea una pensión básica. Que la dé el Estado para que sobrevivan con dignidad los últimos años de su vida. Exactamente. Mira, no están haciendo un cambio. Yo tengo una visión que pudiera ser complementaria. Vamos al cambio, entonces tú entras directamente. No? Bueno, mira, como parte de la exposición que hizo Abinader, el candidato
de el PRM a la presidencia de la República, que en este momento encabeza las encuestas. No perdamos de vista eso. ¿Cuáles encuestas? Las que han salido recientes. Yo no he visto ninguna. No, las últimas incluso que se hicieron previas a las primarias. Ya. Él estaba encabezando y supongo que ese cuadro se mantiene. Él hace referencia en esa exposición que hizo, en la que presentó los lineamientos generales de un programa de gobierno que presentará más acabado el PRM en los próximos días. Sí. Eso es. Para el periodo 2020-2021. Él hablaba de tomar en cuenta la experiencia que significa no cumplir con expectativas sociales de la mayoría y los riesgos de que se pierda entonces la estabilidad política y social, sí, si no se introducen reformas. Ahora bien, hablabas como economista profesional que eres acerca de las zonas que evidentemente se ponen de manifiesto, se plantea la intervención con un nuevo estilo de administración pública, para no decir un nuevo modelo. Dijiste que para tú mejorar, por ejemplo, la situación social, tiene que inmediatamente incrementar el gasto. Un 8% no puede ser suficiente, es uno de los más bajos. Sí, porque si la presión fiscal es un 15%, sí, tu espacio de movimiento se queda muy restringido. Muy restringido. Con todo y como tú dices que se ha incrementado. Pero en América Latina el promedio de gasto social es casi el doble del de nosotros. El doble. Sí. Entonces, eso te he dicho que hay que hacer el esfuerzo por lo menos ponernos a tono con lo que es la tendencia de América Latina. Has dicho que, claro, un gasto social multiplicado tiene que ver con una mejora de los sistemas de prestación de servicios de salud, de los sistemas de prestación de servicios educativos, de los sistemas de prestación de servicios de seguridad social, o sea, de pensiones, etcétera. Pero yo creo que hay una zona que debe examinarse ahora, rápido, para que podamos garantizar algo que coincidió. El Consejo Nacional de la Empresa Privada celebró el mismo día. No, la IRD no fue. No, hubo un premio de Brugal a empresas innovadoras. A los innovadores. Pero entonces el presidente del Consejo aprovechó la ocasión para pronunciar un discurso y reclamar una cosa que hemos estado esperando por mucho tiempo, pero que ellos no dan señales claras. Ellos dicen que si queremos un sector industrial sólido, el gobierno debe darle el apoyo. No hablan claro de que lo que quieren son incentivos. Otra vez. Pero yo, sin embargo... La historia nunca acaba. Pero yo, sin embargo, le tomaría muy en serio eso, porque es verdad que de manera persistente, aunque un poquito menos activa que en los años en que entró en vigencia la liberación del mercado, la desregulación económica, que se fueron varias industrias. Sí. La industria nacional está perdiendo terreno. De un 36-37% del Producto Interno Bruto que aportaba, ya va por un 14% y hasta menos. Un tercio. Lo que está pasando es grave. Pero ahí tú incluyes zona franca, ¿no? Bueno, yo digo manufactura. La zona franca, no, esa es la manufactura local, la que suple al mercado local. Okay. Entonces eso me obliga a que usted no puede, si pretende impulsar y devolverle junto con eso que sugiere Abinader, de cambiar las expectativas del país, que hay un futuro más anchuroso, más predecible y favorable al país, sin tratar de este tema que te voy a presentar. Mira, Julio, que nosotros tenemos que definir qué es lo que vamos a hacer con nuestra industria nativa. Usted no puede presentarse ante unas zonas francas que cada vez más se expanden sobre la base de liberar, como ella hace, del pago de impuestos sobre la renta, del pago de ITEVIS, del pago del impuesto a la propiedad. Eso no pagan nada. Entonces, ¿sabes lo que está pasando? Que están migrando a toda velocidad
aprovechándose del incentivo y de la fragilidad también. A zonas francas. A zonas francas. Aquí está migrando mucha gente a zonas francas. El ejemplo que ponemos con mucha frecuencia, pero que es el más evidente, es el de las industrias procesadoras de tabaco, la casa de cigarros. La República Dominicana es el principal exportador mundial de cigarros, con mucho. El que más cerca nos sigue exporta la mitad de lo que nosotros exportamos. Oiga, ¿por dónde va la cosa? Y teníamos hasta finales del siglo pasado, inicio de unas 30 y pico de empresas que producían todos los tabacos. Somos líderes desde el comienzo de la década de los 90. Los cigarros de exportación, todas pagaban su impuesto sobre la renta, pagaban el INTEVIS, pagaban impuestos a la propiedad, etcétera. Ahora no, ahora son todas zonas francas. Y como son todas zonas francas, se le agregaron como 20 más. Hay como 50 y tanto empresas. Con toda la industria de puros y de todas son de tabaco, zonas francas. están en zona franca. Ah, pero te voy a agregar ahora otros. ¿Tú sabías? Los call centers también son zonas francas. Todos son zonas francas, pero tú no sabías que los invernaderos, la mayoría son zonas francas. Tú no sabías que se están asociando en regiones. Y se declaró zona franca. Vamos a terminar que el país será una zona franca. Entonces, usted no puede mantener una relación donde usted privilegia un sector de la manufactura con respecto al otro. El problema es estructural. Aquí, entonces, Pedro, pero porque hay dos cosas. O decidimos que a todos le damos el mismo trato, o sea, tanto la manufactura local que supla el mercado interno y que tiene un sobrante, porque a veces tiene un sobrante que exporta, porque siempre encuentra dónde colocar, por ejemplo, productos en Haití. Tú puedes colocar productos con costos locales. Ahí tú eres competitivo por cercanía, porque elimina muchos costos del transporte, o en el Caribe cercano. Pero no piensen en exportar con los costos que tiene la producción nativa, con todos esos impuestos que le aplicamos para zonas cercanas como Centroamérica o Sudamérica. No va porque tu producto sale más caro. Aunque tenga la misma calidad. Centroamérica, que tenemos aunque tenga la misma calidad. O mercado norteamericano. Nosotros exportamos de aquí. ¿Tú sabías lo que exportamos de aquí? Ingresa a los Estados Unidos y compite productos de belleza. Sí, para el pelo. Para el pelo, eso le gusta mucho a los americanos. A toda la costa Florida. Mira, pero entrando a zonas formales, mira. Pero es una gran donde tomamos una grave decisión, que es equiparar el trato que le damos a la zona franca a la manufactura local. O al revés. O al revés. O eliminamos la zona franca. O le ponemos un impuesto mínimo. Porque el problema es que no me aportan empleo. Entonces, un asunto que yo creía que iba a estar mucho mejor definido para estos tiempos, es que el empleo que aporta la zona franca no son de mucha calidad. Sí, lo que yo vi que... Ahí hay salarios bajos. Bajísimo. En la zona franca solo tienen salarios buenos a los equipos que manejan la gestión administrativa. Los administradores, técnicos y eso tienen salarios decentes. Pero de ahí para abajo para de contar. Sí. Es basado en bajos salarios. Modelo de Bangladesh. Entonces, yo no sé. Esos 170,000 empleos, que eran 200,000, hasta que se eliminó el acuerdo multifibra, que a partir de enero de 2005, esto comenzó a bajar bruscamente y llegó a perder 70,000 empleos. Lo que ha hecho la zona franca, y en particular en los gobiernos del PLD, es de recuperarse un tanto de esa pérdida masiva de empleo, porque se sintió en todo el país. Sí, llegaron hasta subsidiar el empleo. Sí, lo hicieron con una intervención muy oportuna. En tiempos de Leonel se le llegó incluso a subsidiar. 30 millones de dólares. Y se preservó el sector y ahora tiene 175,000 empleos. Ya está llegando al punto Ya está llegando al punto del 2000. Porque en el 2000 eran 200,000 empleos que tenía la zona franca. Que han tardado ahora bien, casi 20 años. Pero es distinto. En el 2000 era casi el principal empleador del país. En el 2000, con esos salarios bajos, deprimidos. Y ahora no significan tanto porque el comercio ha desarrollado mucho, el turismo ha creado toda una estructura de servicio que cuesta, que está bien calificada. En general, la minería ha vuelto por sus fueros. El salario mínimo de la minería, ¿tú sabes cuál es? 60,000 y pico. El salario promedio. Promedio.
de la minería es 60,000 y pico de pesos. Y un empleado cualquiera de una minera de esas, un empleado, claro, tiene que ser mínimo, te gana 30, 35, 40. Eso no es, esos salaritos que nosotros conocemos. Entonces, bueno, en resumen, que si bien hay que hacer lo que tú dices, incrementar, crear la pensión esa para los envejecientes, mejorar los servicios de salud, de distribución de la renta y de bienestar social. Y eso se va a hacer con dinero y con una presión fiscal de un 14%. Todo lo que tú puedas decir sobre eso es palabrería. Bien. Ahora, lo que yo estoy hablando ahora de otra cosa, es que el modelo de crecimiento, el que nos ha dado riqueza, el que nos ha llevado de, ¿cuánto teníamos nosotros? ¿El PIB? El PIB, 20,000. En el 2004, sí, 18. 18,000 lo tenemos. Estamos casi en 90. En 90,000 es ese que ha producido riqueza, necesita algunos ajustes. Uno de ellos, como estamos mencionando, es definir qué vamos a hacer con la manufactura local. ¿Qué vamos a hacer con ella con respecto a las zonas francas? ¿Qué vamos zona a hacer? franca y manufactura local. Sí. Tiene que haber una política industrial unificada. Sí. Que era lo que pedía el presidente de la IRD, Celso Juan Marrancini, creo que se llama. Él pidió en ese encuentro pero una política industrial activa. Sí, pero espérate, no puede ser por pasiva. Pero oye lo que pasa, oye lo que ha pasado, la trampa en la que también hemos caído. ¿Quieres que te revele la verdad? Sí. La verdad es que el Consejo Nacional de Zona Franca, la Asociación de Industria de la República Dominicana, los empresarios del Cibao, ellos no quieren decir de manera franca lo que quieren. Ellos no quieren una política que afecte a sus asociados del sector Zona Franca, pero quieren una que lo diferencie, o sea, los productores nativos, la manufactura local, que lo diferencie de la situación actual y de la propia Zona Franca. ¿Cuál? Mayores incentivos. El país no soporta eso. No. Porque los incentivos nuestros mayor ya llegan. Gasto tributario. Porque se debería reducir, incrementar el gasto tributario, o sea, las exenciones. Lo que deben pedir es algún tipo de política que involucre a todo el sector, que devuelva la equidad y las oportunidades de desarrollo, para que ellos se sientan estimulados a invertir, a la investigación, al desarrollo. Eso, pero no pedir, porque el Estado no puede desprenderse más de lo que ha hecho demasiado. Yo creo que hay sectores que tienen un potencial de crecimiento gigante, por ejemplo la vivienda. Aquí hay un déficit de vivienda brutal. Más de 1 millón. Más de 1 millón. De soluciones habitacionales. Uno ve que un proyecto de 25,000 viviendas, muy bien, muy bonito, muy loable. Como en la ciudad de Juan Bosch se ve como algo muy grande, pero 25,000 al lado cuando tiene más de 1 millón de soluciones. Esos son los sectores nuevos. Pero por la vivienda es fundamental para yo quedarme en la manufactura, yo quisiera hacer un reconocimiento, Julio. Pero que implica la manufactura. Sí, pero yo quisiera, hacer un reconocimiento. Cuando se desregula el mercado, a partir del decreto ley de Balaguer de agosto del 90, que se ha aplicado ya, la verdad es que nosotros temíamos, y cuando se llega al acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos y Centroamérica a partir del 1 de enero del 2005, nosotros temíamos una buena parte de la manufactura dominicana que sirve al mercado iba a desaparecer. Y tú sabes fue el cuento que la zona franca iba a desaparecer. No es un cuento, esa fue una realidad. Ese fue el cuento del Derek Kafta, que no era verdad. Bueno, pues desapareció una parte. Pero antes de eso. Desapareció. Antes del Derek Kafta. Entonces yo insisto, hemos demostrado que podíamos mejorar la calidad, que podíamos mejorar el precio, porque una de las cosas a las que obligó la apertura del mercado fue a mejorar la calidad nativa. Un jabón criollo no es el mismo de antes, lo de marcas criollas. Y una pasta, esas pastas alimenticias, cualquier producto que usted encuentre manufacturado, ligado a los alimentos, al vestido y cosas, al calzado, eso ha incrementado notablemente. Se está exportando mucho calzado. De la calidad. Entonces nosotros hemos demostrado que podemos preservar nuestra manufactura. ¿Qué cosa debe hacerse para crear incentivos a ese mercado? Mira,
nosotros hemos duplicado la producción de leche desde que el Estado decidió que la compra para el desayuno escolar tenía que ser de leche criolla. Sí. Ahí mismo. Muy buena decisión. Nosotros desde seguro que hemos sido impulsores de un desarrollo textil más firme desde que decidimos que los uniformes de los niños de edad escolar que lo propicia el gobierno tenga que ser de la mochila, los libros, de la manufactura local, textil y de eso. O sea, aquí hay forma. Lo que tiene que orientarse sí los próximos gobiernos, porque ya parece que hizo lo que iba a hacer, es entregarle al país garantías de que le da incentivos, pero no de más sacrificio fiscal, incentivos a los productores para que inviertan, para que desarrollen, para que investiguen. Y si encuentran una fórmula como la de poner a las zonas francas, permitirle su sobrevivencia, darle el mismo trato que se le da a la industria nativa, mucho mejor. O al revés, sin que eso cree perturbaciones mayores. Pero lo que sí es cierto es que hay que tomar una decisión, porque es verdad que el sector industrial dominicano no puede vivir en esta ambivalencia. No tiene futuro. La manufactura local, la que suple al mercado interno. En esa ambivalencia no, porque va a seguir, el trasiego va a seguir. De zona franca, de empresas tradicionales a zona franca. Y cuando vamos a ver, no vamos a ver a quién pegarle un impuesto. Sí. Eso son cosas que hay que pensarlas muy bien, porque un Estado que procura la equidad, que procura la repartición del ingreso y a la vez el crecimiento y la estabilidad macroeconómica, porque son dos puntas de un mismo fenómeno que no pueden perderse de vista. Es decir, usted necesita la equidad, usted necesita la mejor distribución del ingreso, usted necesita transformar el sistema fiscal en uno más progresivo, pero usted necesita estabilidad macroeconómica y el crecimiento. Entonces, ¿cómo usted combina esos dos elementos que podrían aparecer como contradictorios en una política pública que le dé no solo sostenibilidad, sino continuidad al desarrollo dominicano? Así es. Muy bien. ¿No piensas tú? Así que debe concebirse. Por lo tanto, a mí me gustaría conseguir esa publicación. Yo también. Ver, y tener más elementos, porque vi algunas referencias, pero no... Y motivar, como tú dijiste, a las fuerzas políticas que son opción de poder, a preparar también su propuesta. Deberían. Para confrontarlas. Deberían. Lineamientos o ya programas definitivos. Al partido oficial, que piensa ser distinto a lo que está haciendo. Exacto. A la fuerza del pueblo, ¿qué piensa hacer? Porque eso es que están reclamadas. Así es. Si queremos ir a una consulta electoral en la que tú pongas sobre la mesa las opciones, las tres opciones grandes que hay, porque hay tres opciones de poder. Sí. Eso de verdad. Sí. Así es. Muy bien. ¿Vamos a una pausa o terminamos? Pausa. Vamos a una pausa. Bien, amigos, volvemos a este segmento final con el amigo Pedro Cava, que hemos estado comentando, partiendo de un acto que realizó el Partido Revolucionario Moderno y su candidato presidencial, Luis Abinader. ¿Cuáles deberían ser los elementos de política económica que caractericen a un próximo gobierno dominicano? Y como tú decías en el segmento anterior, las grandes fuerzas políticas que terciarán, se supone que terciarán en las elecciones del próximo año presidenciales, deben de ir avanzando y poniendo sobre el tapete y discutiendo con la sociedad, discutiendo con los agentes económicos estos elementos. Hay un punto que
que ha sido muy criticado de la política actual, de la política económica actual. Creo que inclusive ayer habló de este tema el ministro de Hacienda, y es la política de endeudamiento. Ante la realidad de que hay una presión fiscal muy baja y de que hay demandas sociales muy altas, de que hay un gasto público que si tú lo dejas caer, se cae el crecimiento. Y el endeudamiento siempre será una opción, una salida. Es una salida, pero una salida que te va creando como una especie de bola de nieve. De bola de nieve que va a crecer, crece, Sí. crece, y tú tienes que ponerle un pare, o tienes que ponerle un límite a ese endeudamiento, y políticas alternativas. La única política alternativa al endeudamiento externo para tú completar el presupuesto es obligatoriamente Una reforma fiscal. una reforma fiscal. Y según leí en esta presentación que hizo Luis Abinader, dice que ellos no conversarán con los actores sociales del pacto fiscal, ¿cómo se llama? Ajá. Hasta el segundo año después de si ganan ellos el poder. Es decir, que los dos primeros años... Es una promesa riesgosa, desde el punto de vista de un gobierno que pretenda ser impactante. Además, hay algo que es una constante en nuestro país y en muchos países más, pero sobre todo aquí. Lo que tú no haces en los primeros 2 años no en pretende el primer año. hacerlo en el resto. Porque ya en los últimos 2 años no lo vas a hacer, ya el modelo de poder que se ha consolidado es de una eventual reelección y ya nunca más, como establece la Constitución. Entonces, en un segundo año tú no vas a meterte en eso. Yo creo que hay que hacerlo desde el principio. No puede ser, por lo menos los lineamientos, las discusiones, las negociaciones, los intercambios. Hay que comenzarlo inclusive antes. Mira, yo... De hecho, ese es uno de los puntos centrales de todas las recomendaciones de los organismos internacionales. Sí, el tema fiscal y de la debilidad fiscal del Estado. Así es. Y que por lo tanto la solución al endeudamiento público, que con mucha razón vienen poniendo de relieve muchas fuerzas políticas, es una mayor consolidación fiscal. Hay otro elemento que recientemente vi, no lo hemos discutido, una presentación que hizo, creo que tú lo llegaste a leer, el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, con Diario Libre. Una entrevista escrita, sí, en donde hay formula una solución que aparentemente le van a plantear al Ejecutivo, que lo van a pasar primero por... Hay un acuerdo entre el Banco Central y el Ministerio de Hacienda, lo van a llevar a la Junta Monetaria y de ahí se iría al Ejecutivo para que sea enviado a las cámaras. Y es cómo tratar ya los más de 600 mil millones de pesos que conforman el stock de deuda del Banco Central. No, eso no es el stock de deuda, no. ¿Los 600 mil millones? No. Sí, claro que sí. El stock de deuda del Banco Central, el que debe devolver, el que ha perdido. Porque el ¿Cómo stock... perdido? Bueno, mira, si vamos a discutir esto, vamos pero entonces a dividir la cosa entre el dinero físico que ha depositado el público y está en los gastos del Banco Central. No, gastos no. No, es decir, la deuda que la gente le llama cuasi fiscal. Esa no es la deuda del Banco Central. La deuda del Banco Central son los intereses. ¿No son 600 mil millones? No son. Espera. El déficit cuasi fiscal es el pago de intereses anual. Sí. Que son unos 26 mil millones, 30 mil millones. Eso se ha acumulado porque algo se paga. Espera. De eso. Pero eso para tú licuar su efecto en la economía, tú emites instrumentos. Para pagar eso. Para pagar eso. Sí. Que en buena lógica debería ser pagado por recursos del presupuesto. Así es. Entonces, la propuesta es crear un fideicomiso conjunto, Banco Central, Ministerio de Hacienda, que sea el nuevo emisor
Correcto. Pero déjame terminar. Sí. Porque que sea el nuevo emisor de los títulos de mediano y largo plazo, que el corto plazo se le deja al Banco Central y que eso vaya diluyendo en el tiempo la deuda, el stock de deuda y por lo tanto los intereses. Pero el stock de la deuda no son 600.000, sino esos intereses que ha pagado el Banco Central y no le ha repuesto el presupuesto público. Porque tú sabes muy bien que hay una partida de ese dinero que está congelada en las arcas del Banco Central. Que si usted la va a buscar, usted la tiene. A usted se la devuelven. Bueno, eso no es otra cosa. Claro, te la devuelven y llegamos a 300% de inflación. Pero se le devuelve porque el dinero está ahí. El dinero está físico. No, espérate. Tú devuelves los 600.000 millones. El que compró certificado sabe muy bien que su dinero está en la bolsa. Se lo devuelven, pero tienen que no hay que emitirlo. Neutralizar. Lo que se emite son los intereses. No. Lo que se emite son los intereses. Y por eso yo te digo que no es un 12% la deuda. La deuda que tiene el Banco Central con el público ahora mismo es el total de los intereses que no le ha redimido el Estado y que ha pagado en base a emisión. Esa es la deuda. Entonces, por eso es... Bueno, pero este es un tema que no lo vamos a debatir ni a solucionar hoy en este programa. No, ¿tú sabes por qué? Porque por eso es que tú cuando le sumas al 37, 38% de la deuda interna y externa que tenemos, si tú le sumas la del banco, lo que llaman cuantificada, eso te pasa a ser 52, 54, cuando en realidad es alrededor de un 4 a 5%, que es el total de los certificados que por lo cual el Banco Central ha pagado intereses a sus propietarios y el presupuesto público no le ha repagado al Banco Central para poder cubrir esas pérdidas operativas. Esas son las pérdidas operativas del Banco Central, que no son 600.000, no son 600.000. Es una partida que puede ser 100.000 o un poquito más de 100.000 millones de pesos. Eso debe ser un 3 a 4% del Producto Interno Bruto, pero no son eso. Entonces algún día este asunto será debatido y lo vamos a poner en claro. Ahora bien, no vamos a resolver esa interrogante hoy. Lo que yo quisiera es sacar en claro, para sacarle mayor provecho a esta conversación, es, Julio, que existe, parece ser, respeto ya al modelo económico que ha creado riqueza en el país. Y eso a mí me satisface mucho, porque hasta el momento lo que se había difundido al país era que todo esto era un retoque, que todo esto era un maquillaje a las cifras de la economía. Entonces ya se acepta eso. Sí. Lo que decía la oposición política dentro de su combate al gobierno y al partido oficial era que las cifras que se daban de crecimiento correspondían a un retoque, a un maquillaje. Ya eso no se plantea. Ya lo dejamos claro, ¿no? Al inicio del programa. Pero hay un segundo asunto, y es que cualquier modificación que se vaya a hacer al modelo económico que ha generado estos 90.000 millones de crecimiento, de riqueza del Producto Interno Bruto con que va a cerrar este año, millones de dólares, las reformas que se están planteando no hablan de un cambio del modelo, sino de ajustes que se pueden hacer, como lo que tú mencionabas, como lo que yo refería con respecto a la manufactura, que ciertamente los reclama para ponerse a tono con la realidad local e internacional, sobrevivirle a las dificultades que nos vienen de fuera y que generamos nosotros mismos y crecer. Ese es el propósito. Aunque sea más lentamente, quizás, o a un promedio como el potencial que tenemos, 5.5, muy bueno, por cierto. Sí, pues claro, el potencial es un concepto que se mueve. Que se mueve. El potencial de hace 20 años no es el potencial de hoy. Exacto, así es. Y en la medida que tu estructura económica es más compleja, el potencial depende de tu capacidad exportadora, de tus relaciones con los mercados locales, internacionales, etcétera. Aquí se ha establecido que el potencial de crecimiento, que es algo que hay que ir revisando con periodicidad, es de un 5%. Si todos los indicadores económicos
monetarios, de estabilidad financiero, se mantienen. Claro, hay impactos externos en la economía dominicana que son descontrolados por nosotros, incontrolados. Nosotros no podemos controlar lo que es un impacto petrolero o un impacto de una crisis económica. Una baja sensible de las materias primas básicas, todo. O un aumento de las materias primas. O un aumento de las materias primas. Como ha pasado en el pasado. Entonces, todos esos elementos... sí, es verdad. Todos esos son elementos que hay que darle un seguimiento muy permanente. Muy bien, se nos agotó el tiempo. ¿Se agotó el tiempo? Sí, hombre, Bueno, pues será hasta la próxima, amigos. Muchas gracias.